Buenos días, colegas, profesores y compañeros. Mi nombre es Nancy Fajardo. Yo soy fisioterapeuta egresada de la Universidad Nacional. Actualmente resido en la ciudad de Vancouver, Canadá, y trabajo para la clínica Back in Motion para el programa de lesiones de la cabeza y concusiones. Es un placer para mí estar con ustedes hoy, así sea por este medio, y compartir estos espacios de reflexión para egresados. Agradezco a las personas que hicieron posible mi participación y las personas que hacen posible estos encuentros y estos lugares de reflexión para nosotros como egresados y como parte fundamental de lo que es nuestra alma mater. Mi email está acá por si alguien quiere contactarme o tiene alguna pregunta sobre lo que va a ser mi presentación. Mi coautora es la profesora Fabiola Moscoso, quien fue mi directora de grado cuando pues estaba optando por el título de fisioterapeuta de la Universidad Nacional. Eh, Nuestro trabajo de grado, mi trabajo de grado y lo que ha sido la investigación ha cambiado un poco el título, pero pues este es el título que hemos usado para lo que ha sido el proyecto de investigación final, que es efectos de un programa de entrenamiento de la capacidad aeróbica en paciente con parálisis cerebral empleando la terapia acuática. Voy a dividir esta presentación en 6 partes y primero que todo pues quiero un poco como llevarlos sobre lo que ha sido la evolución de esta idea y cómo surgió un poco esta idea. Entonces, pues en el 2012 y un poco antes de eso, a partir del 2011 aproximadamente, se empezó a crear todo lo que fue esta idea como un trabajo de grado para optar para el título de fisioterapeuta en la Universidad Nacional de Colombia. En ese momento, pues yo hacía parte de la línea de actividad física y deporte y la profesora Fabiola Moscoso hacía parte de la línea de kinesiterapia. Entonces, pues intentamos integrar esas dos líneas para el planteamiento de lo que fue esta propuesta. Tuvimos el apoyo de la profesora Erika Mancera en todo lo que fue la prescripción del ejercicio, ya que ella pues es una experta en este campo y pues fue bastante interesante tener como esos dos puntos de vista, la profesora Fabiola Moscoso como experta en neurorehabilitación y además en terapia acuática. Pues luego pues, yo obtuve el título de fisioterapeuta en el 2012, me gradué y en el 2013 hicimos la publicación en la revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de lo que fue el proyecto de grado. En el 2013 además, pues yo empecé a trabajar como fisioterapeuta en el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt y allí tuve la oportunidad de aplicar la propuesta que fue lo del el trabajo de grado. En el 2013 además participamos en el Congreso Internacional de Fisioterapia que se llevó a cabo en Puebla, México, y obtuvimos el premio a Mejor Propuesta Experimental. Inclusive en ese punto todavía no teníamos los resultados totales de la investigación, teníamos resultados parciales, pero igual pues obtuvimos el premio y en el 2014 se hizo el procesamiento final de lo que fueron los datos y pues el análisis de esos resultados. Finalmente, pues en el 2015 se mostraron esos resultados en el Congreso Colombiano de Fisioterapia Acuática y ganamos premio por mejor trabajo de investigación. Entonces, más o menos esta ha sido la evolución de esta idea y cómo ha ido madurando a través del tiempo. Todavía obviamente nos hace falta trabajar mucho más y pues ojalá podamos continuar creciendo con esta idea. Entonces, en primer lugar, pues quiero hablarles un poco cuál fue la fundamentación, un poco teórica de lo que fue esta idea. Y pues la idea del trabajo de grado fue plantear la propuesta de intervención y luego pues se hizo la aplicación, pero realmente lo que fue el trabajo de grado fue solamente la fundamentación de esa propuesta y la propuesta en sí. Entonces, la fundamentación de esa propuesta inicia eh, pues en un eh, interés personal por la población con parálisis cerebral y pues un poco para ponerlos en contexto, una definición pues rápida de lo que es la parálisis cerebral, que es un trastorno permanente no progresivo del sistema nervioso central que afecta la psicomotricidad del paciente. Se diagnostica entre 0 y 2 años de edad e inclusive antes o preparto
Y pues en Colombia las estadísticas nos dicen que hay 2.5 a cada 5 casos por cada 1000 nacidos. Y pues en la clasificación de acuerdo al tono, 70% de la población con parálisis cerebral desarrollaría una parálisis cerebral tipo espástica. Entonces, pues ya teniendo como ese interés personal por la parálisis cerebral, además de eso, pues nos pusimos a pensar en el entrenamiento en capacidad aeróbica para la población con parálisis cerebral. Y pues para iniciar toda esta idea, nos preguntamos, bueno, ¿cuál sería la afectación del sistema cardiovascular en esta población? Y encontramos que hay tres factores fundamentales que afectan este funcionamiento. Entonces, el primero es una modificación en la caja torácica y el aparato ventilatorio, básicamente porque la tendencia a tener un poco deformidades eh, en la caja torácica y en la columna vertebral, que lo que hacen es limitar la expansión torácica en muchos casos. Además de esto, pues la espasticidad también nos puede afectar los músculos respiratorios y de esa forma afectar todo lo que es la expansión torácica. En un segundo punto, pues el corazón y los vasos sanguíneos se ven afectados, todo el sistema de circulación periférica por el tema de la espasticidad. Entonces, pues con espasticidad en miembros inferiores o miembros superiores o ambos, la poscarga y todo el trabajo cardíaco para llevar esa circulación a la periferia se hace mucho más difícil por esa constante contracción muscular. Y por último, pues por la incoordinación motriz y por un sistema neuromuscular afectado, pues además van a tener un mayor gasto energético para llevar a cabo actividades de la vida diaria. Entonces estos tres aspectos nos dan una idea de cómo se podría haber afectado el sistema cardiovascular. Luego de tener esta idea, pues dijimos, bueno, si queremos hacer esta propuesta para una población pediátrica, ¿cuál sería la edad ideal para aplicar una propuesta como estas? Y pues tuvimos en cuenta varios conceptos y varias teorías que hay acerca del crecimiento. Este más o menos es un resumen tomado del Growth, Maduration and Physical Activity de Malina. Y pues es más o menos mostrando cómo ganancias en peso y en talla nos indican que hay un punto en el que hay una fatiga fisiológica y principalmente todos los sistemas y eh, evolución del sistema hormonal, pero todos los sistemas están en pro del crecimiento. Entonces, posiblemente impactar el sistema cardiovascular en ese punto sería un poco difícil porque todos los sistemas están intentando compensar ese crecimiento rápido, esa aceleración en el crecimiento. Entonces, esto ocurre más o menos a los 12 años de edad, es un poco distinto entre niños y niñas, pero más o menos a los 12 años de edad. Además de esto, sabíamos que antes de los 7 años todo el sistema cardiovascular y especialmente el corazón son aún muy inmaduros y están todavía en proceso de crecimiento. Es por eso que concluimos que la edad ideal para aplicar esta propuesta sería entre los 7 y los 12 años. Entonces, luego de tener todos estos conceptos, pues nos preguntamos, bueno, ¿y entonces cuál sería una estrategia de tratamiento que fuera óptima para realmente conseguir resultados positivos en el entrenamiento de la capacidad aeróbica? Y es ahí donde entra en juego la terapia acuática. Entonces, pues la terapia acuática y la inmersión en agua generan cambios en casi todos los sistemas, pero yo me voy a centrar acá en los cambios que genera a nivel del sistema cardiovascular. Entonces, para iniciar, pues voy a hablar de los cambios que se generan con una inmersión hasta el tórax o más alto y pues principalmente lo que hace es un incremento de la presión hidrostática. Ese incremento en la presión hidrostática que es generado por el agua genera una compresión venosa y una compresión linfática. Entonces la compresión venosa nos da un incremento del volumen central. El incremento del volumen central nos genera tres cambios fundamentales. El primero es un incremento de la presión arterial pulmonar, el segundo es un incremento de la presión auricular y el tercero un incremento del volumen cardíaco. El incremento de la presión auricular lo que hace es que haya un incremento del volumen de eyección tratando de contrarrestar ese aumento de la presión, digamos, externa
y en últimas lo que hace es que haya un incremento del trabajo cardíaco de salida, es decir, el corazón está haciendo todo su esfuerzo para bombear sangre a la periferia que está, digamos, sobre una presión externa mayor que la que se genera, digamos, si uno está solamente con la presión del aire. Entonces, todo esto ya nos da un indicativo que simplemente con la inmersión en agua ya tenemos cambios cardiovasculares, no estamos todavía hablando de ejercicio ni actividades en el agua, esto simplemente ocurre con la inmersión. Entonces ya nos daba como unas luces de esto podría, la terapia acuática podría ser una estrategia de entrenamiento de la capacidad aeróbica bastante efectiva. Además de esto, pues esta gráfica que es tomada del Comprehensive Aquatic Therapy de Becker and Bruce, nos muestra como, a mí me gusta mucho esta gráfica porque nos muestra bastante claro cómo los cambios en el sistema cardiovascular, entonces en el volumen de eyección, en el volumen central y en el trabajo del corazón, pero lo más interesante de esta gráfica es observar los cambios que se generan a nivel de la frecuencia cardíaca. Entonces, si nos damos cuenta, pues estos son cambios percentuales, más o menos un 17% de la frecuencia cardíaca disminuye a la inmersión como una respuesta a el incremento en los otros, en los volúmenes cardíacos. Entonces lo que hace el corazón es, para ser más efectivo, disminuye los latidos por minuto, pero los hace mucho más fuertes. Entonces esto va a ser un concepto fundamental que luego vamos a volver a mencionar más adelante y que fue como parte fundamento de lo que fue nuestra propuesta. Obviamente, pues además para terapia acuática, para parálisis cerebral, la terapia acuática nos genera una mayor libertad de movimiento. Con ciertas temperaturas nos genera una disminución de la espasticidad. Además de eso, un rango de ejercicios mucho mayor y por lo tanto una mayor motivación del paciente para realizar la sesión y un menor riesgo de caídas. Entonces, pues todo eso nos da a luces que esa sería una estrategia de intervención bastante efectiva. Y por último, tuvimos en cuenta todo lo que son los principios del entrenamiento, eh, pues teniendo en cuenta los principios del entrenamiento deportivo, pero obviamente adaptándolos a la población. Y pues esta es una gráfica de lo que es, digamos, el sistema de supercompensación, que es lo que buscamos con el entrenamiento. Obviamente todos estos, digamos, teorías y todos estos conceptos del entrenamiento deportivo son bastante complejos, pero más o menos pues esta gráfica nos lo resume en cierta forma y pues pero hicimos una búsqueda bibliográfica de todo lo que es el entrenamiento y pues entrenamiento deportivo en niños y entrenamiento deportivo en población con discapacidad. Todos esos conceptos se tuvieron en cuenta. Entonces, pues voy a pasar a hablar sobre lo que fueron los objetivos. Estos objetivos han cambiado también a través del tiempo y pues en principio el objetivo fue solamente plantear esa propuesta, pero luego el objetivo ha evolucionado y ahora es identificar los efectos de esa propuesta en un paciente con diagnóstico de parálisis cerebral. Para lograr este objetivo general, pues se tienen en cuenta estos objetivos específicos, más o menos el primero y el segundo se desarrollaron en lo que fue el trabajo de grado y ya el último pues fue cuando se hizo la aplicación de la propuesta. Entonces, para esto pues el tipo de estudio o de investigación en el que estamos hasta este punto es un tipo de estudio propositivo experimental de sujeto único. Entonces, ¿por qué de sujeto único? Sabemos que los estudios de sujeto único tienen un nivel de evidencia bastante bajo, pero pues estos temas de investigación son bastante nuevos. La terapia acuática en general está creciendo, pero hasta ahora se están desarrollando estudios que muestran cuáles son los efectos reales de la terapia acuática y mucho menos se tiene información sobre los efectos de terapia acuática en capacidad aeróbica en niños con parálisis cerebral. Entonces, al ser un tema de investigación relativamente nuevo, teníamos que empezar por un nivel de evidencia, digamos, lo que
un poco bajo y aplicar esta propuesta en un niño para ver cómo reaccionaba. La idea es pues que a partir de estos hallazgos podamos aplicar esta propuesta en un grupo poblacional mucho mayor. Entonces, pues estos eran los criterios de inclusión y exclusión. Básicamente son los mismos que se tienen en cuenta para cualquier programa de terapia acuática. Lo único que cambió es que pues esta propuesta fue planteada para niveles funcionales 1, 2 y 3. Básicamente niños que tengan la capacidad de movilizarse de manera independiente, ya sea con ayudas externas como caminadores o de manera completamente independiente en la comunidad o por lo menos en la casa o en lugares cerrados. Esto porque niveles funcionales más alterados, de pronto la propuesta debería cambiar un poco y yo considero que se debería plantear una propuesta completamente distinta para esos niveles funcionales. Entonces, pues tuvimos la aprobación por parte del Comité Científico y Comité de Ética del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt y pues pudimos aplicar la propuesta en un sujeto, un niño de 7 años con Gross Motor Functional de grado 3, caminaba con un caminador posterior, diagnóstico de parálisis cerebral tipo espástica, recibía fisioterapia, terapia ocupacional y fonoaudiología 3 veces por semana y asistía a una institución educativa de lunes a viernes. Ninguno de estos parámetros se modificó, el niño continuó recibiendo todos estos servicios mientras se le aplicó además la intervención en terapia acuática. Las mediciones que se tomaron fueron una prueba de marcha de 6 minutos, 6 pruebas de marcha de 6 minutos antes de aplicar la intervención y 6 pruebas de marcha de 6 minutos después de aplicada la intervención. Esto con el fin de evitar sesgos y para tener como un rango mayor de mediciones. Y además de eso se aplicó un test de WOTA, que es el Water Orientation Test, que finalmente lo que busca es ver cuál fue la adaptación al medio acuático y más o menos las capacidades funcionales del niño en el medio acuático. Este es como un gráfico que nos describe, digamos, de manera general lo que fue el programa de entrenamiento. Tuvimos en cuenta lo que es un macrociclo integrado que se utiliza para entrenamiento deportivo. Obviamente se adaptó a la población, pero la característica principal es que hay fases y cada fase tiene un objetivo bastante definido. Entonces, pues fueron 3 fases y dentro de esas fases pues se tuvieron en cuenta todo lo que hablábamos de los principios del entrenamiento y se distribuyeron microciclos de adaptación, carga, impacto y recuperación de manera, digamos, planeada para conseguir el entrenamiento de la capacidad aeróbica. Se hicieron 3 sesiones por semana, teniendo en cuenta las recomendaciones del American College of Sport Medicine, que al menos 3 veces por semana se considera digamos, ideal para el entrenamiento de la capacidad aeróbica y más de eso, pues para esta población pensábamos que era demasiado. Entonces, por eso se hicieron 3 sesiones por semana. Este también es un cuadrito que nos resume un poco cuál fue la distribución por sesiones para cada fase y además de eso, pues interesante ver acá cuáles fueron las intensidades que manejamos. Si vemos acá, esta es la fórmula pues, que usamos para frecuencia cardíaca de entrenamiento, que es la fórmula de Carbonen. Pero las autoras hicimos una pequeña modificación a esta fórmula. Entonces, si recuerdan cuando estábamos hablando de cómo cambia la frecuencia cardíaca a la inmersión, entonces teníamos que tener en cuenta eso y lo que hicimos fue restar a esta frecuencia cardíaca de entrenamiento un 17% de la frecuencia cardíaca de reposo. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es adaptar ese entrenamiento al medio acuático y esto se tendría que tener en cuenta siempre que se hace intervención en terapia acuática. El cambio que se genera en los latidos por minuto que se generan en inmersión. Entonces, pues esta fórmula se tuvo en cuenta todo el tiempo y si no se tuviese en cuenta se sobreentrenaría al paciente porque pues 17 latidos por minuto son aproximadamente
aproximadamente serían 17 latidos por minuto y es bastante si nos ponemos a pensar que estamos hablando de un niño y que estamos hablando de una población con discapacidad. Entonces, más o menos eso fue como el general lo que se hizo la aplicación de la propuesta y luego los resultados de la prueba de 6 minutos y los resultados del test de Wota pasaron por un análisis estadístico usando un sistema SPSS. Pues finalmente les voy a mostrar un poco lo que fueron los resultados, luego aplicada la propuesta en este paciente, cuáles fueron los resultados que obtuvimos y pues cuáles serían como las conclusiones. Entonces, acá vemos el comportamiento del paciente en la prueba de 6 minutos en distancia recorrida. Esta es minuto a minuto, de pronto esta es un poco más clara porque nos muestra el resultado final de la prueba. Entonces, el niño hizo un recorrido de 43 metros más después de la intervención, lo que nos demuestra, por lo menos clínicamente, que hubo un cambio positivo. La literatura nos dice que un cambio de 35 metros en la prueba de 6 minutos para población con parálisis cerebral se considera un cambio clínicamente significativo. El niño tuvo un cambio de 43 metros. Entonces, eso ya nos da un indicativo que hubo un entrenamiento real de la capacidad aeróbica. Además de esto, pues comparando ese aumento en la cantidad de metros que el niño recorrió, comparándolo además con el comportamiento de su frecuencia cardíaca durante la prueba. Si vemos realmente antes y después de la intervención, realmente el cambio en la frecuencia cardíaca es muy mínimo y el niño se comporta de manera similar en una progresión que es lo que se espera de aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, pues esto es bien interesante porque lo que nos está diciendo es que el niño se adaptó a la prueba y además de eso, pues recorrió más metros, pero utilizando como la misma energía en términos de frecuencia que se expresa a través de la frecuencia cardíaca. Entonces eso era bastante interesante. Además de esto, pues el niño se mantuvo entre el rango de 84% de su frecuencia cardíaca máxima, que es lo que se espera para un test submáximo como lo es la prueba de 6 minutos. Estos son los resultados que se obtuvieron con la evaluación de Wota. El niño también tuvo un incremento significativo en sus habilidades acuáticas y pasó de tener 34 puntos a tener 59 puntos, que significa un 81% de rendimiento en la prueba. Entonces, un cambio bastante significativo. Y pues para terminar, las conclusiones. Entonces, en niños con parálisis cerebral están predispuestos a tener niveles bajos de oxígeno, por lo que ya vimos, por esos 3 factores que nos están predisponiendo. A pesar de esto, pues pocos estudios se han interesado en cómo estudiar estos efectos y cómo se podrían contrarrestar. La edad ideal para el entrenamiento de la capacidad aeróbica entonces sería entre los 7 y los 12 años. La terapia acuática pues es una modalidad de tratamiento óptima que nos da una variedad de ejercicios mucho mayor para esta población. Obviamente se tienen que tener además en cuenta los principios del entrenamiento adaptados a la población y trabajar en niveles submáximos de consumo de oxígeno. Yo sé que es difícil generalizar los resultados obtenidos en este estudio porque fue aplicado a un solo sujeto, pero pues esperamos que esto se pueda ampliar y que luego se puedan ampliar el nivel de evidencia y se pueda aplicar a un grupo poblacional mucho mayor y pues tener en cuenta que este tema de investigación es un tema relativamente nuevo. Las recomendaciones entonces serían que obviamente esto es susceptible de ser modificado de acuerdo a características individuales de sus pacientes. Además de eso, pues generar la necesidad de incluir en los programas de intervención fisioterapéutica, sobre todo para neurorehabilitación, la capacidad aeróbica como un elemento fundamental para nuestra rehabilitación y nuestro quehacer como fisioterapeutas. Muchísimas gracias por su atención y pues demos paso a las preguntas.